Ya. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es ecuaciones diferenciales de Bernoulli. ¿Ya? Ya, entonces las ecuaciones diferenciales de Bernoulli, la anterior clase, ya hicimos lo que era una ecuación lineal de primer orden, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerdan que era de esta forma? A excepción de esta y elevado a la n, ¿verdad? Entonces, esta y elevado a la n no estaba en la ecuación, ¿ya? Entonces, excluyendo esta parte, esto era una ecuación lineal de primer orden. Pero cuando acá se le aumenta una y elevado a la n, esta ya es una ecuación Bernoulli. Esta n puede ser cualquier número, ¿verdad? Cualquier constante, 2, 3, 4, etcétera. ¿Ya? Entonces, cuando identifican que la ecuación diferencial es de Bernoulli, entonces tienen que hacerle un cambio de variable. Y le dicen que va a ser z, va a ser igual a y 1 elevado a la 1 menos n. ¿Ya? Y esta parte solamente tienen que derivar. Fíjense, acá está la derivada. 1 menos n. Bueno, la derivada de esta expresión va a ser, el exponente va a pasar a multiplicar 1 menos n. Ya a este 1 menos n le tengo que restar 1 acá. Entonces, como le voy a restar acá un menos 1, con este 1 se va a volver 0, por tanto solamente me va a quedar menos n. ¿Ya? Esta diferencial de y sobre diferencial de x siempre va a estar acá, no se preocupe. La diferencial de z sobre diferencial de x igual, es mecánico esta parte. Lo único que tienen que hacer es derivar en esta parte, nada más, y esta expresión. Lo demás siempre va a ser siempre lo mismo, ¿ya? Al igual que el cambio de variable. Entonces vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Entonces acá, como podemos ver, tenemos un ejemplo, y esta es una ecuación diferencial de Bernoulli, ¿ya? Mi función que depende de x, que es p, ¿cuál va a ser acá? Va a ser 1 sobre x más 1. Mi función q, que depende de x, va a ser menos 1 medio por x más 1 elevado a la cuarta. ¿Ya? Pero hasta ahí sería una ecuación lineal. Sin embargo, este y al cuadrado hace que no sea una ecuación diferencial lineal de primer orden. ¿Ya? Entonces, esta es la expresión de una ecuación lineal, una ecuación diferencial de Bernoulli, porque este y al cuadrado hace que no sea ecuación lineal. ¿Ya? Entonces vamos a realizar lo que es el cambio de variable. Y aquí subrayamos la parte que hace que no sea una ecuación lineal de primer orden. ¿Ya? Tenemos que ubicar acá en la ecuación, ¿quién es n? N es 2. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es realizar el cambio de variable. ¿Ya? 1 menos n. N es 2. Ya hemos ubicado quién era n. ¿Ya? Entonces acá 1 menos 2 va a ser menos 1. Por tanto, el cambio de variable va a ser z igual a y elevado a la menos 1. Entonces, acá como les había dicho, este cambio de variable al momento de diferenciar y derivar, voy a obtener esta expresión, donde esta diferencial de z sobre diferencial de x siempre va a estar acá, y la diferencial de y sobre diferencial de x también. ¿Qué era lo más importante acá? Derivar este cambio de variable. La derivada de y elevado a la menos 1, el menos 1 va a pasar a multiplicar, eso por regla de derivada, y a este menos 1 le tengo que restar un menos 1. Menos 1, entonces va a ser menos 2. Esta es la parte que me importa a mí, la parte de la derivada. ¿Ya? Acá vamos a hacernos de acuerdo a propiedades de bases y exponentes. Entonces, cuando tenga mismas bases, sus exponentes se suman, ¿verdad? ¿Ya? Eso nos vamos a recordar. Y acá algo más. Cuando está elevado a la potencia 0, cuando está elevado a la 0, este me va a dar resultado igual a 1. ¿Ya? Ya, entonces volvemos a la ecuación principal. Y lo que les había dicho acá, lo que he derivado acá es lo más importante, que era menos y elevado a la menos 2. Esta es la derivada, ¿verdad? Y fíjense, incluido el signo acá, voy a multiplicar a toda esta expresión. ¿Ya?
lo que estoy haciendo es mecánico, ¿ya? O sea, tenemos que hacerlo mecánicamente. Siempre va a ser lo mismo. Entonces, al multiplicar acá, fíjense, multiplico. Y como voy a multiplicar, va a afectar a toda la fila, ¿verdad? Entonces acá, cuando multiplique diferencial de y sobre diferencial de x, que está acá, entonces está menos y elevado a la menos 2. Multiplico a la segunda expresión, acá está, menos y elevado a la menos 2. Y también vamos a multiplicar a la otra expresión que está al otro lado de la igualdad, ¿verdad? ¿Ya? Ya. Acá no vamos a hacer nada. Acá sí se puede operar. Fíjense, esta y con esta y son mismas bases. Entonces acá podemos operar con sus exponentes. Por tanto, aquí la exponente menos 2 con la exponente aquí 1, por esta propiedad lo podemos sumar. Menos 2 más 1, menos 1. ¿Ya? Acá de igual forma. Misma base, esta y misma base, entonces sus exponentes se suman. Acá 2 menos 2 va a ser igual a 0. Y dice que cuando se eleva a la 0, este va a dar resultado 1. Por tanto, acá se va a volver 1 y el 1 multiplicado por cualquier número, entonces va a ser el mismo número. Por tanto, se sobreentiende que aquí hay un 1. Ya ha desaparecido acá ya la y. ¿Ya? Y fíjense, esa parte lo hemos hecho mecánicamente. Y fíjense que esta parte, este menos y elevado a la menos 2 por diferencial de y sobre diferencial de x, está acá. ¿Han visto? Lo único que he hecho es multiplicar esto. Y mecánicamente me ha dado esto directamente. Y siempre me va a dar esto, la misma expresión de acá. ¿Ya? Acá, fíjense, este y elevado a la menos 1 es, ¿de dónde viene? Acá de z, del cambio de variable. Es igual, es mecánico. ¿Ya? Ese es igual mecánico. Entonces dice y elevado a la menos 1, ¿a qué es igual? A z. Esta expresión, ¿a qué es igual? A diferencial de z sobre diferencial de x. Entonces, reemplazando acá el cambio de variable, fíjense, se ha convertido en una ecuación lineal de primer orden. Entonces, las ecuaciones diferenciales de Bernoulli, cuando realizo el cambio de variable, estas se van a convertir en una ecuación lineal de primer orden. ¿Ya? Y listo, entonces aquí aplico la de lo que hacíamos para resolver una ecuación lineal de primer orden, ¿verdad? La anterior clase. Entonces, fíjense, mi función P, ¿quién va a ser? Va a ser menos 1 sobre X más 1, ¿verdad? Acá está. Mi función Q, todo lo que está al otro lado, ¿verdad? Acá perjudicaba Y para que no sea una ecuación lineal. Ahora no hay nada que lo perjudique, aquí es una función dependientemente de X, acá está. Entonces va a ser mi Q. Entonces, cuando ya ubicábamos lo que era P y Q, ¿qué teníamos que hacer? Aplicar aquí a la fórmula, ¿ya? Acá, sin embargo, ya no debe ser Y. Ya en este caso vamos a trabajar con Z, ¿verdad? Porque acá, en esta ecuación, es una ecuación lineal de primer orden, pero la variable independiente es X y la variable dependiente ya no va a ser Y, va a ser Z. ¿Ya? Entonces acá debería estar Z, entonces. ¿Ya? Ya. Pero antes dice, debo hallar el factor integrante, lo que hemos hecho en la anterior clase, ¿verdad? Acá se repite y acá se repite. Por tanto, solamente tendría que hallarla una vez, ¿ya? Entonces, ¿cuál es mi función P? Acá está mi función P. Menos 1 sobre X más 1, ¿ya? Procedemos a integrar. Procedemos a integrar. Y les he dicho, esta integral siempre se repite. Es una integral sencilla, ¿verdad? Y esta integral siempre va a ser el logaritmo neperiano de X. Y no importa acá el número que le acompañe. Entonces, logaritmo neperiano de X más 1, ¿ya? Y acá hay un menos, ese menos va a estar acá. Entonces acá hay un menos 1. Y este menos 1 va a ir como exponente por propiedades de logaritmo neperiano, ¿verdad? Acá está el menos 1. ¿Y por qué hice eso? Para que exponencial con logaritmo neperiano se simplifique. Entonces lo que me va a quedar es x más 1 elevado a la menos 1. Acá. Entonces, por propiedades de bases y exponentes, cuando está elevado a la menos 1, se coloca aquí un 1 y el argumento baja. Listo, entonces ya tenemos lo que es el factor integrante. ¿Ya?
Entonces reemplazamos el factor integrante. Acá está 1 sobre x más 1, aquí 1 sobre x más 1. Y la función q, ¿cuál es la función q? 1 medio por x más 1 elevado a la cuarta. Entonces acá los reemplazo. Y como pueden ver acá, este x más 1 elevado a la cuarta con este x más 1 se va a simplificar. Y acá está elevado a la cuarta, por tanto, como se está simplificando, va a ser elevado al cubo. ¿Ya? Y acá solamente me va a quedar x más 1. ¿Eso por qué? Porque aplicando la propiedad de cuando es elevado a la menos 1, se coloca un 1 y todo este argumento va a bajar abajo, ¿verdad? Al hacer extremos con extremos y medios con medios, entonces me va a quedar este, x más 1. Acá, el 1 medio va a salir, es una constante, ¿verdad? Sale. Y aquí, como hemos simplificado, me va a quedar x más 1 elevado al cubo. ¿Ya? Esto puede resolverlo desarrollando, o sea, desarrollando este cubo, pero también podemos hacer un cambio de variable aquí. Podemos decir que u es igual a x más 1, diferenciamos, y mi integral se vuelve más sencilla, ¿verdad? Cualquiera de los dos es válido. Esto para acortar la integración. Ya entonces, haciendo este cambio de variable que tengo acá, x más 1 va a ser igual a u, y diferencial de x va a ser igual a diferencial de u. Por tanto, esta es mi nueva integral. ¿Ya? Procedemos a integrar. La integral de 1 al cubo por tablas es u a la cuarta sobre 4, ¿verdad? Entonces acá ya he resuelto la integral. Entonces, como ya he resuelto la integral, vuelvo al cambio de variable, a la variable original, ¿verdad? U que era igual a x más 1 elevado a la cuarta. Y está acá. Acá estaba el 2 y el 4, ¿verdad? De la integración, 2 por 4 va a ser 8. ¿Ya? Acá también estoy volviendo al otro cambio de variable. Z, que era igual a y elevado a la menos 1. Entonces acá reemplazo. Tengo que volver a la variable original. Eso siempre también les he dicho, que cuando hagan un cambio de variable, vuelvan a la variable original. No se olviden, ¿ya? Esa parte. Entonces, este x más 1 va a proceder acá a distribuirse, va a multiplicar acá. Por tanto, aquí va a ser x más 1 elevado a la quinta. Al multiplicar a la constante, entonces va a ser x más 1, constante por x más 1. Por tanto, esta va a ser la respuesta. ¿Ya? Un segundo ejemplo. ¿Ya? Y cuidado también que este ejemplo entre al examen. ¿Ya? Muchas veces se les va a dar ejercicios, ya les había comentado, en los cuales no va a estar despejado y ustedes tienen que averiguar qué tipo de ecuación diferencial es. ¿Ya? Entonces acá no sé qué tipo de ecuación diferencial es. Entonces voy a tratar de despejar algo y ver a qué tipo de ecuación puede ser acá. ¿Ya? Entonces acá esta derivada la puedo expresar de esta forma también. Y acá lo que estoy haciendo, esta diferencial de x está multiplicando acá y esta diferencial de y está pasando a dividir. Eso es lo que está pasando acá. Toda esta expresión que estaba acá dividiendo va a pasar a multiplicar acá. Y esta expresión que estaba dividiendo va a pasar acá. ¿Ya? Listo. Entonces, esa diferencial de x sobre diferencial de y, acá está. Acá, ¿qué es lo que se está haciendo? El primer día habíamos hecho propiedades, ¿verdad? Entonces, el denominador se puede repartir respecto al numerador. Entonces, fíjense, x al cuadrado está repartiéndose el 2xy. El y al cuadrado también se está repartiendo. Y el a al cuadrado también se está repartiendo. Y acá se está simplificando todo lo que se pueda simplificar. Acá, en este caso, x al cuadrado se puede simplificar con x. ¿Verdad? Aquí me va a quedar una x. Acá este y al cuadrado se va a simplificar con esta y, por tanto acá me va a quedar una sola y. Acá no se puede factorizar nada o simplificar, ¿verdad? ¿Ya? Entonces seguimos operando, ¿ya? Entonces acá, este menos 1 medio sobre y es esta expresión, ¿ya? Acá, aquí me queda una x, acá está esta x sobre 2y. Acá está.
Acá estaba con positivo, entonces va a pasar a este lado con negativo. ¿Ya? Acá. Acá voy a factorizar lo que es 1 sobre x. Acá tiene 1 sobre x, acá tiene 1 sobre x. También podría factorizar este 2, ¿verdad? ¿Ya? Se podría hacer también, no hay problema. Acá volvemos a recordar las propiedades de bases y exponentes que hicimos, ¿verdad? Nuevamente, las mismas. Esto porque ya sabemos qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Porque les dije, esto era mecánico. Ya, entonces acá, eso no estamos haciendo nada. Acá sí. Recuerdan que por propiedades 1 sobre x, ¿de dónde viene? De x elevado a la menos 1. ¿Ya? Listo. Entonces, fíjense acá. Acá han intercambiado roles. ¿Ya? Acá la variable independiente va a ser y. Fíjense. Esto todo de y. Acá una función todo de y. Y la variable dependiente va a ser x. ¿Ya? Han cambiado de roles. ¿Ya? Entonces, estos casos se pueden dar. No siempre, ya les había dicho que no siempre va a ser y con x. Estas son variables. Puedo usar cualquier variable. Puedo usar m, n, u, todo tipo de variables. Solamente que x y y son las más comunes. ¿Ya? Entonces acá, fíjense, esta es una ecuación diferencial de Bernoulli. Acá tengo una función que depende de y va multiplicado con x. Han intercambiado roles, les había dicho, ¿verdad? Acá también tengo una función que depende de y, pero este x elevado a la menos 1 hace que no sea una ecuación lineal de primer orden. Ya, entonces subrayamos en la parte que hace que no sea una ecuación lineal de primer orden. Hallamos lo que, bueno, ubicamos lo que es n. En este caso va a ser menos 1, ¿verdad? Entonces realizamos el cambio de variable. Como estamos trabajando con x, entonces va a ser 1 menos n. Pero x va a estar acá, ¿verdad? Pero n es menos 1, entonces tenemos que respetar el signo acá, ¿ya? Entonces menos por menos va a ser más. Por tanto, z va a ser igual a x al cuadrado, ¿ya? Listo, zx al cuadrado. Esta parte es mecánica, esta parte es mecánica, y les había dicho que es lo más importante acá, derivar este cambio de variable. Derivada de x al cuadrado, 2x, ¿ya? Ese es el truco. Listo, entonces ese es mi cambio de variable. Entonces acá nuevamente vuelvo a copiar la expresión, ¿ya? Y acá entonces, acá ya estamos multiplicando entonces por esta derivada que dijimos, 2x. Dijimos que esta derivada que tengamos acá lo multiplicamos a toda esta expresión. Entonces acá voy a tener 2x por diferencial de x sobre diferencial de y. Acá x por x, x al cuadrado. Este 2 con este 2 se va a simplificar, ¿verdad? Por eso aquí ya no hay 2. Ya acá lo que pasó en el anterior caso también. Aquí este menos 1 con este 1 se van a sumar y se va a volver 0 y elevado a los 0 se va a volver 1, por tanto desaparece x. ¿Ya? Y este 2 con este 2 se va a simplificar con este 2. Y les había dicho que aquí, de forma mecánica, me va a aparecer esta expresión. Por tanto, toda esta expresión va a ser igual a diferencial de z sobre diferencial de y. ¿Ya? A ver, acá 1 sobre y, ¿verdad? Y este x al cuadrado también me ha aparecido de forma mecánica. Y acá, de acuerdo al cambio de variable, dice que es igual a z. ¿Ya? Entonces, colocamos los nuevos valores, porque de acuerdo al cambio de variable, esto es igual a esto. Y acá x al cuadrado es igual a z. Listo, ya tenemos una ecuación lineal de primer orden. ¿Ya? Acá la variable dependiente va a ser z y la variable independiente va a ser y. ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ubicar quién es la función p que depende de y. ¿Cuál va a ser la función p? La que está acá, ¿verdad? Y va a ser menos 1 sobre y. ¿Cuál va a ser mi función q? Todo lo que está al otro lado de la igualdad. ¿Ya? Listo, aplicamos fórmula.
En este caso, entonces, como la variable dependiente z, entonces acá le colocamos z. Y esta va a ser mi nueva ecuación. Fíjense, es la misma, solamente que estamos trabajando con la variable y. ¿Ya? Es lo único que va a cambiar, pero es la misma ecuación. Procedemos a hallar el factor integrante. Acá está. Reemplazamos acá lo que hemos hallado que era p. Acá la integral. No se olviden siempre cuando hay un signo. No se olviden esta parte. Entonces acá la integral de 1 sobre y va a ser logaritmo neperiano de y. Y lo mismo que en el anterior caso. Lo que vamos a hacer acá. Entonces, acá hay un menos. Y esto va a pasar como exponente acá con menos 1. Acá exponencial con logaritmo neperiano se van a simplificar. Por tanto, me va a quedar y elevado a la menos 1. Y por propiedades esto va a ser igual a 1 sobre y. ¿Ya? Ya, entonces acá 1 sobre y elevado al menos 1. Acá está el 1 sobre y. Voy a copiar acá por parte de la fórmula lo que es q, ¿verdad? Acá está. Incluido el signo también. Ya aquí está. Listo. Acá por propiedad de menos 1 se coloca un 1 y este argumento va a bajar abajo. Hacemos extremos con extremos y medios con medios, o como lo llamamos, el sándwich, y me va a quedar solamente y. ¿Ya? Acá, este 1 sobre y va a multiplicar acá todo lo que está dentro del paréntesis. Al multiplicar acá se van a simplificar, por eso me queda aquí 1. Al multiplicarse acá me va a quedar y por y, 1 sobre y al cuadrado. Este signo menos que estaba acá, entonces va a salir de la integral. Y esto vamos a proceder a integrar. ¿Ya? Entonces acá la integral de 1 respecto de y va a ser y. La integral de 1 sobre y al cuadrado va a ser menos 1 sobre y. A al cuadrado es una constante. ¿Ya? Entonces ahí no va a alterar nada. Y listo, ya tenemos resuelta la ecuación. Entonces, acá, esta y va a proceder a multiplicar a todo lo que está acá, respetando siempre los signos. Acá menos por y, entonces menos y. Acá menos por menos va a ser más, ¿ya? Más a al cuadrado, ¿ya? Sobre y. Y acá, al momento de multiplicar con la constante, acá al momento de multiplicar con la constante, como es una constante, entonces acá se le pone más c, ¿ya? Porque es una constante, en ese momento, ¿ya? Pero después, una vez que este signo altera a la constante, recién multiplicamos por y, es por eso que se multiplica con este y por y al cuadrado, y aquí al multiplicar a la segunda expresión se va a simplificar con y, por eso me queda acá a al cuadrado. Y acá al multiplicar con la constante, entonces y por constante. Recordamos que esta z era igual a x al cuadrado, eso de acuerdo al cambio de variable, ¿verdad? Y prácticamente esta sería la solución. Ya hemos reemplazado entonces acá el valor de z que era igual a x al cuadrado. Puedo mandar estas dos expresiones a este lado. Claro, va a cambiar de signo, ¿verdad? Y listo. ¿Ya? Entonces, de esa manera se resuelve ecuaciones diferenciales de Bernoulli. Ya, entonces lo único que, como pueden ver acá, es realizar el cambio de variable y ese se tiene que convertir en una ecuación lineal de primer orden. ¿Ya?